Pablo empieza hablando aquí en Efesios capítulo 6 acerca de una lucha espiritual que tenemos los creyentes. Pablo hace una analogía describiendo al creyente como un soldado que lucha todos los días, cada momento, pero esa lucha no es contra ningún ser humano, esa lucha es contra las acechanzas del diablo y todos sus ejércitos. Ustedes saben que el diablo tiene ejércitos que son muy poderosos, pero que también nosotros tenemos muchos recursos de los cuales podemos tomar para poder luchar esta batalla espiritual. El apóstol Pablo nos describe precisamente como un soldado aquí. Cuando vemos el soldado de Cristo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, Pablo está haciendo una analogía de nuestra posición en el Señor y cuáles son las circunstancias que el creyente batalla en su diario caminar. Entonces, hemos estado viendo acerca del combate y tenemos órdenes. Notemos en el pasaje que estamos estudiando que es necesario volverlo a revisar. Pablo dice algunas cosas importantes aquí. En primer lugar dice vestidos de toda armadura de Dios. El verbo vestirse está en el modo imperativo, es decir, no es una opción si quiere o no quiere, es una orden que Pablo está dando, es una orden que Dios está diciendo y debemos de ponernos alguna armadura de Dios o toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo dice que debe de ser toda y hemos visto cuál es el propósito. En el mismo versículo vemos el propósito. Dice Pablo, para. Cuando nosotros vemos esta palabra para, Pablo está hablando de un propósito. El propósito es que estemos firmes, dice Pablo, contra las acechanzas del diablo. Es decir, la pregunta es, ¿el diablo tira dardos hacia los creyentes para poderlo hacer caer en la vida cristiana? Sí, esto es bien importante entenderlo. Porque Pablo está diciendo aquí que como creyentes vamos a tener acechanzas del diablo y él va a usar varios aspectos en la vida cristiana que va a acechar, o sea, va a tratar de controlar, va a tratar de arruinar nuestra vida cristiana. Por eso Pablo dice, el verbo aquí, estar firmes, es algo que no tiene que ver, es lo contrario de la fluctuancia. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, un mensaje bíblico, nosotros necesitamos estar persuadidos de lo que Dios está tratando de decir. Porque en la vida cristiana nosotros podemos llenarnos de falsas doctrinas o llenarnos de la palabra. Es decir, podemos aprender bíblicamente o podemos salir de la palabra y añadir otras cosas a la palabra. Entonces Pablo está hablando acerca de esta acechanza. Los falsos maestros siempre van a tratar de atacar la mentalidad del creyente para hacerlo desviarse y no estar firme. En otras palabras, en contraste a la firmeza, es el desvío de un creyente hacia otras cosas, en su práctica y en su conocimiento bíblico. Pablo siempre va a tratar de hacer, Satanás va a tratar de hacer siempre esto, porque no quiere que los creyentes estén firmes. Y fíjense, ¿firmes en qué dice Pablo? ¿Firmes en qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cuáles son estas acechanzas? Miren, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. El problema no es entre nosotros, hermanos. A veces nosotros caemos en el error que acusamos a los creyentes de las cosas que nos suceden. Y el problema aquí no es el creyente contra creyente, aquí es Satanás contra el creyente. Pero a veces nosotros adjudicamos que las cosas que nos suceden, y aún hay gente que se atreve a decir
cosas en contra de otro creyente. Tres cosas que quiero decir hoy en esta mañana es bien importante entenderlo. Número uno, cada uno de nosotros es responsable de su vida cristiana. Amén. Cada uno es responsable. Número dos, cada uno de nosotros tiene una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual no es con la hermana Bertita, no es contra el pastor, no es contra los diáconos, no es contra ellos. Es el diablo acechando a cada creyente. Y número tres, cuando los creyentes somos acechados, yo pienso que el diablo se ríe de nosotros porque a veces creemos nosotros de que siempre vamos actuamos deliberadamente en contra de los creyentes cuando realmente es él el que está tratando de hacer caer de la firmeza espiritual de un creyente. Ahora, aquí es donde nosotros necesitamos meditar un poco. Por eso es que no tenemos lucha contra ningún creyente ni contra ninguna persona. Es más, nosotros hemos aclarado que estos estudios no son contra ningún predicador. Mencionamos el pecado de estos predicadores, pero no nos interesa la vida del predicador. Nosotros hemos hablado de Cash Luna. Ya van a ver ustedes algunos temas más adelante acerca de Benny Hinn y sus prácticas. Las prácticas de Cash Luna, las prácticas de otros predicadores, Dante Gebel, que en Estados Unidos, sobre todo en el lado de California, muchos están afanados y enfatizando a este predicador que tiene un montón de falsas doctrinas. No nos interesa la persona, nos interesa sus enseñanzas. Nos interesa la enseñanza bíblica alrededor de la enseñanza de los falsos maestros. Eso sí nos interesa, porque nos interesa aclarar estos asuntos. ¿Y a quiénes usa Satanás para hacer lucha contra ustedes y contra mí? A los predicadores. Entonces aquí es donde necesitamos nosotros entonces estar muy firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque vean el versículo, dice aquí el versículo 3, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Porque las acechanzas van a estar ahí. Y si nosotros podemos resistir la falsa enseñanza, entonces no vamos a caer de nuestra firmeza. Entonces, los falsos maestros van a estar ahí disponibles para que los creyentes puedan ser acechados con esos dardos de falsas doctrinas. Pero para ello necesitamos ¿qué? Tomar toda la armadura de Dios, no solo una. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, cuando Pablo está dando una orden, esto ya lo estudiamos, solo estaba haciendo un repaso para que recordemos dónde nos habíamos quedado. Pablo dice, la orden es que Dios quiere que usted se vista de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios en el versículo 11. Ahora, ¿por qué dice Pablo que nos vistamos con la armadura de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos vestidos con la armadura de Dios. Y necesitamos hacerlo. ¿Cuántas veces necesitamos hacerlo? Siempre. El verbo aquí en el griego, pónganse, el verbo ponerse, indica una acción continua. Está en el presente continuo. Es decir, debe de hacerse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos acechanzas y estas acechanzas nos pueden hacer caer de nuestra firmeza. Ahora, hay otra cosa importante aquí. ¿Cuál es el propósito? El mandato que se pide es en orden de poder estar firme en medio de la lucha espiritual. El deseo de Dios es que cada creyente no sea fluctuante, que viene una falsa doctrina y puede desviarse. El deseo de Dios es que estemos firmes en cuanto a la doctrina, que no podamos ser camaleones, que podamos disfrazarnos, de cierta manera actuar contra unos y después estar contra otros pensamientos. Porque las acechanzas del diablo son precisamente aquí en primer lugar. Entonces, necesitamos estar firmes. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que tenemos que estar bien enfocados en nuestra posición. Y yo
la vez pasada hablé un poco acerca de nuestra posición. Nuestra posición en Cristo determina que hay aspectos que ya nos pueden dañarnos a nosotros. Nuestra posición determina, por ejemplo, mi santificación posicional, mi seguridad eterna. Tiene que ver con las promesas de Dios garantizadas en mi posición, porque estoy en Cristo, ya no en Adán. Entonces, esto significa que si usted ha muerto en Cristo, si usted ha sido sepultado en Cristo y ha sido resucitado en Cristo, entonces las promesas de Dios, que son más de 215, son una verdad para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de los creyentes realmente están firmes en cuanto a la seguridad eterna? ¿Cuántos de los creyentes están firmes en cuanto a las promesas de Dios? Por eso es que muchas veces nosotros fluctuamos en cuanto a las promesas de Dios y en cuanto a nuestra confianza en el Señor, porque no conocemos las promesas de Dios. A ver, voy a hacer un examen. Mencióname por lo menos 5 promesas de Dios que son una verdad en nuestra posición en Cristo. Seguridad eterna es una, muy bien. Otra. Ajá. El Señor nos dejará, hermanos, en algún momento, ni nos va a desamparar. No tendremos falta en un bien. Es una promesa. Los justos no mendigarán pan, ¿verdad? Esa es una promesa. Ahora, pero lo creemos, hermano. Este es el problema. Cuando no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a creer lo que Dios ha dicho si no la conocemos? Por eso es que el diablo ataca nuestra mente y nos hace fluctuar y nos hace caer de nuestra firmeza. Las promesas de Dios son bien importantes en la vida cristiana. Ahora, el enemigo, usted necesita aguantar. Necesita aguantar. ¿Aguantar qué? Las acechanzas del diablo, dice el versículo 11. Dice, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cuántas artimañas usa el diablo hoy por hoy, hermanos? Muchas. Les voy a mencionar algunas artimañas. ¿Quién les ha vendido a los creyentes que Dios los va a hacer prosperar económicamente? ¿A quienes usa el diablo para poder enseñar esta mentira a los creyentes? Los predicadores. ¿Quién les ha dicho, por ejemplo, voy a tocar un tema acerca de la confusión carismática pentecostal? ¿Quién le ha dicho a la mujer del pastor que es una pastora? ¿Quién le ha dicho? ¿Dónde está eso en la Biblia? Una artimaña del error. Y sabe, una artimaña del diablo. Y saben que la mayoría de los creyentes hoy por hoy toman con mayor autoridad, inclusive, al pastorado de la mujer en la iglesia y no a la del esposo. Un hermano de aquí de Chapeltique me decía, hermano, fíjese que estamos cruzando un problema en la iglesia. Ajá, le digo, que la mujer del pastor, bueno, nosotros le llamamos pastora, me dijo, pero usted ya me explicó, yo le expliqué en un transcurso de un viaje que hicimos de aquí al aeropuerto, le expliqué en la ida y en la venida estos asuntos, y le decía yo, en la iglesia no hay pastoras, porque no está garantizado en la Biblia acerca del llamamiento y el nombramiento de este don en cerca de las pastoras. La mujer del pastor solo es la esposa del pastor, solamente. Y ella puede tener uno o más dones, pero en otras áreas no el pastorado. Y no tengo, más adelante vamos a explicar esto acerca de los apóstoles y los pastores, pero lo traigo aquí porque en la mayoría de las iglesias pentecostales se vende esta idea que la mujer del pastor es la pastora. Una artimaña del Satanás. Es una acechanza del diablo en la iglesia. Ahora, ¿quién le ha dicho, por ejemplo, a los creyentes que necesita confiar en Cristo más bautizarse? Hoy por hoy, usted entra a internet, va a encontrar el evangelio del agua y el espíritu.
Y lo va a encontrar enfatizado. ¿Y saben dónde más se predica esto? En Estados Unidos. ¿Pero se predica esto también en El Salvador? Claro que sí. Si usted no es bautizado en agua, no puede recibir el Espíritu Santo. Esas son acechanzas del diablo. Y trata el diablo, bueno, si yo no me he bautizado, no tengo el Espíritu Santo. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos bautismos hay en la Biblia? 7 bautismos. 7 bautismos. Y algunos de ellos son secos y otros son mojados. Por ejemplo, capítulo 3 de Juan, ¿habla de un bautismo seco o de un bautismo mojado? ¿O habla de otro tema el Señor con Nicodemo? ¿Habla de bautismo el capítulo 3 de Juan? No habla, está intrínseco el bautismo ahí, pero el pasaje no está hablando del bautismo. Pero saben que la mayoría enfatiza su falsa enseñanza del capítulo 3 de Juan. No habla, ahí habla del nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace físicamente? Por el agua. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que anda dentro de una mujer y en qué anda el niño? Pues en una fuente, y esa fuente es de agua. ¿Qué se rompe primero antes de nacer un niño? La fuente. ¿Y qué es lo que sale primero? El agua. Nacimiento físico, es lo que está hablando Jesús. Y el número 2 está hablando del nacimiento espiritual. Ahora, si nadie cree solamente en Cristo para ser salvo, entonces le añaden acerca del bautismo. El capítulo 3 no está hablando de ningún bautismo. Ningún bautismo. Está hablando de nacer de nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué nacer de nuevo? Porque ya ha nacido la primera vez. ¿Cómo? Físicamente. Necesita nacer espiritualmente. Solo para ilustrarle las acechanzas del enemigo metidas en la iglesia. Y hay muchos temas que pudiéramos hablar, pero vamos a ver otras cosas que son importantes más adelante. Ahora, ¿cuáles son algunas de las estrategias de Satanás? Bueno, las tentaciones. ¿Las tentaciones son acechanzas del diablo? Claro que sí. Quiero dinero. La gente anda buscando las iglesias pentecostales y sobre todo donde los falsos apóstoles venden el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente visita tanto esta iglesia? En Estados Unidos, por ejemplo, en Guatemala, Akash Luna y en otros lugares. ¿Por qué? Por intereses económicos. ¿Y cómo se llama eso? Avaricia. Eso se llama avaricia. Eso se llama codicia. Eso se llama estar desenfocado en la posición del Señor. ¿Qué debemos de buscar nosotros, hermano? ¿Qué debemos de buscar como creyentes? ¿Dinero? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Porque a veces nosotros hemos lanzado este mensaje. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Lo voy a resumir en una palabra. Es el servicio genuino por amor a lo que Él hizo por mí, no lo que yo hago por Él. No sé si entendieron, pero si usted tiene un don y lo está poniendo al servicio del Señor, enfatizado en la gracia de Dios, y está haciéndolo por lo que Él hizo por usted, y está tratando de ser edificador, es decir, edificando a otro, que es el propósito, entonces está bien ubicado. Pero si lo está haciendo por otro motivo, también es otro problema. Entonces, aquí se trata de mirar acerca de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi vida cristiana, en cuanto a las acechanzas del maligno. Aquí hay otras cosas bien importantes. Si ustedes se fijan, están las tentaciones, la opresión. Hermano, la opresión existe hoy por hoy, aún entre nosotros mismos nos oprimimos. Cuando nosotros vemos la opresión es como cuando nosotros como creyentes agarramos una prensa, nos metemos adentro y le damos vuelta. La prensa, entre más vuelta le da, más aprieta. Le da otra vuelta, más la aprieta. Le da otra vuelta, más la aprieta. Esa se llama opresión. ¿Tenemos opresión en el mundo, hermano?
¿El Salvador está siendo oprimido hoy por hoy? Sí. Yo tengo dos enfoques en cuanto a esto y esta es mi posición. A veces nosotros y quiero decir esto, en relación a las circunstancias del mundo y cómo nos afectan a los creyentes. Pero aquí está el asunto mental, está el asunto de la firmeza. Fíjense que, por ejemplo, El Salvador está siendo atacado por una guerra, ya no una guerra como la anterior, armada, sino una guerra social. La pregunta es, alguien me preguntó esto hace como un mes y medio y me dijo, hermano, me dijo, ¿y por qué Dios permite este tipo de cosas, este tipo de violencia, que la gente esté muriendo, que haya tanto corrupto en los ministerios y que haya todo este tipo de cosas? Y le digo yo, bueno, aquí tenemos un pasaje bien claro. Son artimañas del diablo funcionando. ¿Quién es el dueño del mundo ahora, hermano? Es el diablo, él está dominando el sistema. Ahora, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Dos cosas importantes. Número uno, este país, por ejemplo, para ponerles el ejemplo del Salvador, este país se ha vuelto más idólatra en los últimos 10 años. Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes en Segunda de Reyes por qué Dios trataba con los reyes y los quitaba y aún al pueblo de Israel los llevaba cautivos? ¿Por qué? Por idolatría. Y número dos, ¿por qué creen ustedes que los jóvenes están muriendo más que los ancianos? Por desobediencia. Porque los jóvenes no han entendido que si honran a su padre y a su madre, Dios les va a permitir que les vaya bien y sean de larga vida en la tierra. Pero por desobediente, Dios está quitando muchos jóvenes de la humanidad. Y lo está permitiendo. Ahora, el sistema es usado por Satanás. Él tira los dardos, usa los gobiernos. Vean ustedes cuánta corrupción y vemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Satanás se está moviendo en esta esfera. ¿Somos afectados los creyentes? Sí. Probablemente en la parte funcional, pero debemos de ser afectados en nuestra confianza en el Señor. Aquí está la perspectiva de la cual Pablo está hablando, para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ven el asunto? Voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos se acaba de elegir el nuevo presidente. Hay hermanitos aquí que hasta tiemblan pensando de que van a echar a mis parientes de Estados Unidos. ¿Cuál es la firmeza que tienen? Está tratando, tirando dardos el enemigo a estos hermanos que están lidiando con esto. Claro que sí, y le están dando lugar. Le están dando lugar. Lamentablemente, hermanos, no debemos dejar movernos por el sistema nosotros. Nosotros debemos de regirnos por nuestra dependencia del Señor, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Sin fe es imposible. Entonces, si nosotros queremos agradar la carne o otras cosas, entonces dependamos de nosotros mismos y del sistema. Pero si queremos agradar a Dios, necesitamos, aún a pesar de todos los dardos que el enemigo tira, seguir dependiendo del Señor. ¿Es verdad que Donald Trump va a echar muchos inmigrantes? Sí, todos los presidentes lo han hecho. ¿Y por qué lo han hecho? Porque los que están ahí son ilegales y están en cumplimiento de la ley. Aquí en El Salvador entra todo chinche y telepate y nadie hace nada. Ustedes sabían que estamos inundados por gente de Nicaragua y Honduras, nosotros en el país. ¿Quién hace en contra de ellos algo? ¿Ven ustedes que El Salvador deporta a esta gente? No. ¿Deberían de los gobiernos poner frente a todas estas situaciones de migración? Sí, pero no lo hacen. Y por eso estamos amolados. Cuando un gobierno está enfatizado en las leyes y el cumplimiento, siempre van a tener propósitos correctos, líneas correctas, pero no lo hacen. Entonces no nos extrañe, este presidente que está en los Estados Unidos es el que más ha deportado en todo este tiempo, pero ¿por qué nadie habla nada de eso? Porque muchas veces nosotros nos metemos en el sistema y alabamos muchas de las sinvergüenzadas de los presidentes,
de otros países. ¿Verdad que nadie habla de Obama diciendo de que han lanzado, y no estoy hablando de política, hermano, porque a veces cuando alguno habla de estas cosas, piensa de que yo soy de aquel partido no, estoy hablando de realidades. Estoy hablando de que si un delincuente en los Estados Unidos anda delinquiendo, ¿qué es lo menos que puede hacer el país? Deportarlo. Aquí a nosotros nos van a mandar toda chinchita de pate que anda delinquiendo en Estados Unidos. Se va a volver más difícil El Salvador, pero es lo que merecemos. Porque nos hemos vuelto sistemáticos, nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto opresores, hemos tratado de influenciar a otros creyentes. Es decir, este es un problema. Y fíjense, otro problema serio: influenciar, cuestionar la palabra de Dios. ¿Cuántos han cuestionado la palabra de Dios hoy por hoy? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Conozco un hombre de allá de mi pueblo que en cierta medida viene siendo pariente mío. Ese hombre dice que Dios no existe. ¿Y quién les ha dicho que Dios es perfecto? Así lanzó un tema hace poco en las redes sociales. Han cuestionado a Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros cuestionamos a Dios en nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son nuestros cuestionamientos hacia Dios? ¿Cuántos acusamos a los creyentes también? ¿Por qué causas acusamos a los creyentes nosotros? ¿Por qué se siembra cizaña en la iglesia en vez de estar mirando a nuestro Redentor? Es lamentable cuando los creyentes pasamos pruebas y no las enfrentamos y queremos culpar a otros creyentes de lo que nos sucede. Es lamentable. Dije al principio, somos responsables cada uno de nosotros de nuestra vida cristiana. Debemos de enfrentarlos cada uno. Y si podemos buscar y depositar esta carga en otro hermano, pues qué bueno, sin acusar a los creyentes. Porque la lucha no es contra nosotros, hermano, y este es el problema. Por eso es que a veces nosotros acusamos a medio mundo y el diablo se ríe. El diablo se ríe de nosotros. Ahora, hay una cosa bien importante que necesitamos entender aquí. La gracia, hermano, ha sido tan atacado. Cuando nosotros estudiamos el Instituto Bíblico de la Gracia, fuimos duramente atacados, y sobre todo lo que enseñábamos en el instituto, porque nos confundieron con este movimiento de José Luis de Miranda, el puertorriqueño que ya murió. Ese se llamaba Creciendo en Gracia, y nos confundieron con él. Nos confundieron. ¿Y saben quiénes nos confundieron? Esos predicadores que ustedes oyen en la radio de aquí de Chinameca o de Bucuapa, no sé, no quiero decir el nombre muchos de ustedes escuchan a esos predicadores que se opusieron. Es más, a 2 de los predicadores de esa radio los echaron por predicar la gracia de Dios. Hay mucha oposición en esto. Ahora, cuando usted vaya a predicar el evangelio, ¿quién creen ustedes que va a ser el primero que va a estar ahí con ustedes? Satanás, porque no quiere que la gente se salve. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres se salven. ¿Cuál es el deseo del diablo? Que todos vayan al infierno juntamente con él. Este es el deseo. Y por eso es que Satanás ha tirado tantos planes en la humanidad. Solo para poner un ejemplo. ¿Saben ustedes por qué en el tiempo de Noé solo se salvaron 8 personas? Alguien me dijo, este mensaje de Noé fue un mensaje simple, fue un fracasado. Y yo le dije esto a esta persona: ¿sabe usted es creyente? Sí, me dijo. ¿Cuántas de su familia, toda su familia es salva? No. Noé fue un fracasado.
¿Quién fue que fracasó? La gente que no quiso escuchar. Ahora, hoy por hoy nosotros tenemos familiares, no son salvos. Si usted ya le predicó el mensaje del Evangelio, no es su problema ya sembró la semilla, déjelo que el Señor obre. Y si ellos son necios, pues no se van a salvar, punto. Y no debemos de cargar con esto nosotros. Quizás haya uno de los primeros errores en el éxito de la iglesia, que creen que está en el número. Sí, no, él hizo lo que Dios le dijo. Así es. Y como la gloria no era para él, No. que si él era un exitoso, un fracasado, que él solo iba a cumplir una misión. Sí. Allá es lo que escuchamos, la iglesia está cumpliendo una misión. Si la gente quiere o no quiere, ya la semilla usted la sembró. Ya es problema aparte. Pero algunos están pasando el éxito hasta la verdad en que si la iglesia crece y la iglesia tiene dinero y tiene eso, ahí está el éxito. Si así fuera, mi Señor también hubiera fracasado, porque apenas agarró 12. Apenas agarró 12, si quien agarró más fue Pedro en las predicaciones que tuvo. No sé si siguieron o no, pero por lo menos dice tanto se convirtieron. 5.000, pero cuando mi Señor hablaba, no dice que se convertían las multitudes. Y él no estaba preocupado por eso, estaba preocupado por lo que le enseñaba a sus discípulos y el futuro ministerio que iba a haber. Entonces, pero esos son los perfiles del mundo. Te nombran exitosos y tienen dinero y número. Pero para el Señor las cosas son diferentes. Y recuérdate que ese fue un problema. Yo quiero estar a la izquierda de tu reino, quiero estar a la derecha. No, ustedes están bien equivocados. En mi reino las cosas son diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña. En nuestra calidad de creyentes, hermanos, tenemos una misión y tenemos una perspectiva de la vida cristiana. Usted piense en estas dos cosas: misión, perspectiva en la vida cristiana. ¿Cuál es su misión? Predicar el Evangelio. ¿A algunos escogidos? No, todas las personas. Número 2, su perspectiva como cristiano. ¿Cuál debe de ser el énfasis? Fe sola en Cristo, no más. Su caminar diario debe de estar enfocado en nuestro Redentor, no en nada más, no en el dinero, no en el bautismo, no en la iglesia, no en los números como hablamos aquí. Si nosotros somos 100 y continuamos siendo 100, pues no nos importa. ¿Qué debe de importarnos a nosotros? En nuestra perspectiva como creyentes, ¿cuál debe de ser la otra cosa importante? Crecimiento espiritual. ¿Cuánto ha crecido usted? Hágase un autoexamen usted. ¿Ha crecido lo suficiente para estar firme contra las acechanzas del diablo? ¿O es un creyente fluctuante? Medio oye un mensaje con el hermano Tony, íbamos de repente, ustedes conocen a este predicador, Adrián Roger, un buen predicador, pero Adrián Roger hacía como los patos. Saben que los patos cuando entran en una casa o se hacen en la entrada o se hacen en la salida. Y Adrián Roger hacía siempre esto, predicaba bien, enfatizaba el mensaje del Evangelio, pero al final, ¿qué hacía? La oración del pecador. Y podíamos distinguir, ¿puede usted distinguir acerca de lo que es errado en un mensaje? Espero yo que sí lo puedan hacer. Espero que sí. ¿Pueden sus hijos distinguir esto? Ese es el reto. Necesitamos continuar predicando el Evangelio. ¿Para qué? Para estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo va a tirar dardos en cuanto a la enseñanza. Esto es lo que le interesa a él. ¿Para qué? Confundir a la gente, sacarlos a los extremos y dejar el camino de la fe en Cristo solamente. Este es el propósito. Entonces, ahora la pregunta es, hay varios rangos de demonios. Versículo 12. Versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No es contra los creyentes. Hermanos, dejemos de pelearnos entre nosotros. Si hay alguien que nos tira un flechazo, aguantémoslo. Probablemente anda carnal o probablemente cualquier cosa pasa en la vida de él. Aguantémoslo, retengámoslo.
No es el problema entre... Ahora, ¿cómo se describen estos rangos o posiciones? Miren, principados. ¿Quiénes son los principados? Del griego, en el griego es arque, de primer orden, primer lugar en rango de autoridad, cumbre, cimiento, dignidad. Un magistrado es alguien que tiene el primer, después de Satanás, el que tiene la primera autoridad. Esa es la palabra principado. Y tenemos otra, potestades. Potestades del griego exousia, que es autoridad, facultad, potestad, derecho, habilidad. Como por ejemplo los coroneles. Pongamos un ejemplo en la militancia, en la Fuerza Armada. El primer principado es como un general. Las potestades son como el coronel. Los gobernadores de las tinieblas, que es el tercer rango. Gobernadores de las tinieblas, del griego cosmocrator. Cosmo, ¿ustedes saben qué significa cosmo? Mundo. Y krator significa poder o gobierno. Es decir, el poder que gobierna al mundo. Ahora, ¿cuáles de los tres que hemos mencionado aquí son los que usa Satanás en el sistema mundial? Precisamente estos, los cosmocratos o los gobernadores de las tinieblas. ¿A dónde van ellos? Van a los gobernantes, porque son los que usan el sistema. Van a los líderes de las iglesias. Estos son los que acechan este tipo de... Van a las religiones, van a todo aquello que tiene el control económico, político y social. A ellos van ellos. Ahora, hay una palabra que es distinta y que es bien importante entenderlo. Por ejemplo, pantocrator es la palabra para hablar de omnipotencia. Pregunto, ¿quién es el único que es omnipotente? Dios. Esta es la palabra usada para referirse a Elohim, Adonai, el gran yo soy, el todopoderoso, pantocrator, que es omnipotente. ¿Son omnipotentes estos gobernadores de la tiniebla? No. Y por eso Pablo está hablando contra las acechanzas, para que podamos resistir. Él habla de algunas cosas que nosotros podemos hacer, pero hay algunas cosas importantes que necesitamos entender también en todo esto. Siguiente punto: huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la infantería. Estos son los soldaditos. Estos son los que atacan. Y lo atacan a ustedes y me atacan a mí también. Ahora viene el tema crucial. ¿Pueden los demonios que se mueven en este sistema y todos estos que acabamos de mencionar? Y quiero tirar esta pregunta porque ya la vamos a ver. Es bien importante. ¿Pueden estos poseer a un creyente? Y lo vamos a estudiar. Satanás tiene una milicia bien organizada. Si ustedes se fijan, Satanás tiene principados, potestades, gobernadores de la tiniebla y tiene también huestes espirituales. Tiene gente de poder, tiene, ¿cómo se llama? Ángeles que tienen autoridad y poder en rangos. Y por último tiene la milicia, que son estos, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Ahora, ¿cuáles son las regiones celestes? Voy a hacer otra pregunta que es bien interesante, que ustedes puedan meditar. ¿Pueden los demonios y aún Satanás llegar hacia Dios hoy día? ¿Que le está condenando ya dice? Sí. ¿Me está acusando eso? Claro que sí. Deme un ejemplo, hermano, de esto en la Biblia, porque no vamos a hablar cosas que no son bíblicas. Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Ahora voy a hacer otra pregunta.
¿Job fue poseído por Satanás o fue influenciado por Satanás? Es muy importante hacer la distinción entre una influencia y una posesión. No es lo mismo. Influencia y posesión no es lo mismo. Ahora voy a hacer otra pregunta. Las enfermedades que a nosotros nos vienen, porque el hermano acaba de estornudar en la iglesia pentecostal, algunos dirían, hermano, usted tiene el demonio de la gripe. ¿Es verdad que las enfermedades hoy por hoy son demonios? ¿Es verdad que los demonios pueden provocar una enfermedad en un creyente o en una persona? Es verdad, estoy tirando preguntas que vamos a contestar a continuación, porque estamos viendo el tema de la demonización también. Saben que hoy por hoy el movimiento carismático pentecostal a todo le llama demonio, a todo. La pobreza, ellos dicen que es un demonio. Las enfermedades, ellos dicen que es un demonio. La lascivia, la lujuria, el aborto, todo esto le llaman demonio a ellos. Vamos a verlo bíblicamente. Entonces, ¿existen muchos demonios, hermanos? Sí. ¿Saben que Satanás arrastró la tercera parte? La tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por Satanás. Cayó junto con Lucifer. Ahora, no me pregunten cuántos ángeles son, porque no lo sé. En la Biblia no está. Lo que sí sabemos que son millones de millones, pero no sabemos cuántos. Son millones de millones. La tercera parte de los ángeles que estaban juntos con Dios se vinieron con Satanás. Ahora, vamos a ver algunos pasajes para sustentar esto. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 9. Marcos capítulo 5, es bien interesante notar esto. En el versículo 1 al 9, en su contexto, es la liberación de un endemoniado. Pero, ojo, quiero que ustedes observen porque, bueno, particularmente a mí me gusta enfatizar algunas palabras que son claras en el pasaje. Y notemos en el versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense bien esto es bien importante para hacer la distinción. ¿Puede un creyente ser endemoniado? Vamos a ver. Hagamos una observación en los versículos 1 y 2. Jesús está en el mar, viene a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro del sepulcro ¿un qué? Dice un creyente. Era un hombre. Era un hombre salvo. Estoy diciendo palabras más entendibles para que ustedes vean la distinción. Era un hombre. Un hombre en el griego es descrito como, ¿cómo se describe Pablo en 1 Corintios capítulo 2? El hombre natural. Sí, no, pero ¿cómo en el griego cómo es? Se me escapó la palabra. El espiritual es neumático, el espiritual es sárquicos. En el griego, si ustedes buscan en el griego, cuando dice un hombre, está diciendo un hombre sárquicos, o un hombre, no es sárquico, es de carnal, es bueno, lo voy a decir en español, un hombre natural, un hombre que no ha sido convertido. Es un hombre guiado por instinto. Es un hombre natural. El hombre animal. El sárquicos. No. Bueno, pero en el griego es un hombre
sin Dios, un hombre sin Cristo, un hombre natural. En otras partes, de otra manera, lo describe como un hombre inconverso. ¿Y saben por qué hago esta aclaración? Porque la mayoría de los que predican acerca de la demonización hablan en un sentido general. En un sentido general, es decir, hablan de este hombre como si fuera también un creyente. ¿Y por qué no puede ser un creyente poseído? Sigamos leyendo. Miren el versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Tienen poder los demonios? Sí. Fíjense que la fuerza de un hombre puede ser relativa, pero la de un demonio es distinta. Sí, más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a verlo, pero fíjense bien aquí, es bien importante notar esto. Veamos los siguientes versículos. 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Quiero detenerme aquí un poco. Cuando el hombre ve a Jesús, se arrodilla ante él. Anteriormente, ¿qué ha dicho el pasaje? Anteriormente ha dicho que nadie lo podía dominar, lo ataban con grillos y siempre lo rompía, y ahora porque se presenta Cristo, se arrodilla ante él. La pregunta, ¿por qué? Porque los demonios se sujetan a Cristo. Ahí hay una razón. ¿Conocían estos demonios a Jesucristo? ¿Dónde lo conocieron? En el cielo. ¿Quién lo creó? Pues fueron creados por Yeshua. Elohim significa las tres personas, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la Trinidad, es la deidad. Entonces, pero veamos el pasaje. Miren qué interesante es esto. Dice el versículo 8, el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Le había dicho algo Jesús hasta este momento? No, pero hay algo importante. Un demonio puede reconocer a Dios y nombrarlo. Correcto. Porque algunos creen que no pueden. Entonces la iglesia puede estarle cantando al Dios Altísimo a algunos demonios y no se los impiden. Y es más, y lo conocen más que nosotros, porque como ellos vivieron con él. Entonces no deben de sorprendernos, pero si él clama a Dios, pues si clama a Dios, claro que igual ahí. Claro que sí. Puede haber, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Puede haber gente endemoniada en las iglesias? Sí, puede. Claro que sí. Claro que sí. Y ya vamos a aclarar quiénes son. Versículo 7 aclara: los demonios reconocen a Jesucristo porque lo reconocieron antes de la creación, desde la creación. Ellos, los demonios, los ángeles fueron creados y ahora en forma de demonios reconocen al Mesías y se sujetan. Y se sujetan. Miren el versículo dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué le dijo? Miren, Jesús, hijo de ¿quién? Lo reconocían. Y cuando le dice hijo del Dios Altísimo, le está dando toda la autoridad, el poder a Yeshua. Está reconociendo el poder que tiene. Ahora, hay otra cosa bien interesante aquí. Te conjuro por Dios que no me... Esta expresión te conjuro es una palabra bien importante. Quiero leer esta otra versión porque a veces las versiones, Reina Valera tiene algunas cosas que no son muy claras, pero miren el versículo 7, dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes.
¿Qué estaba haciendo este demonio, este espíritu? Rogando. Ahora hay algo importante aquí que es teológico, es importante entenderlo. Los demonios casi siempre buscan a gente que está vacía y aún a los morales. Y ya lo vamos a ver en otro pasaje. Ojalá me alcance el tiempo para ver este pasaje. Pero ellos buscan las casas que están vacías para ocuparlas. Estos pueden ser gente inmoral o gente moral inclusive. Y que pueden estar dentro de la iglesia y que pueden estar ahí poseídos de demonios. Ahora, las iglesias hoy por hoy, por eso cuando ustedes ven todo esto, todas estas cruzadas y cosas absurdas que pasan en la iglesia de creyentes, que saltan como que don chimbola sin agua y todo esto, ¿ustedes qué creen que se está moviendo en esto? Demonios están involucrados en estas cosas. Pero el versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos. ¿Saben ustedes cuánto componían una legión romana? ¿Cuántos soldados eran compuestos? 6.000 soldados. ¿Pueden 6.000 demonios ocupar el cuerpo de una persona? Claro que sí. ¿Lo tiene usted? Ahora, es bien interesante ver cómo Jesús actúa en este punto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y en su cola arrastraba, ¿cuánto? La tercera parte de las estrellas del cielo. Usted puede decir: ¿cómo debo de ver, estudiantes del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista en Maús de Chapeltique, cómo debo de ver esta palabra estrellas del cielo? ¿Literalmente o la debo de ver figurativamente? Estrellas aquí significa ángeles. Esto es bien importante entenderlo, porque ahora, bueno, las estrellas pueden caer las estrellas, y no estaba hablando de esas estrellas, de esos astros que nosotros vemos. Estamos hablando de la tercera parte de ángeles que vinieron con Jesús, con Satanás. Y dice el versículo que los arrojó. Y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿a dónde? La tierra. Las arrojó a la tierra. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que una parte de ellos son los que andan moviéndose hoy en forma de demonios. Hay otra cosa interesante. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, y tan pronto como naciese. Aquí, en este pasaje de la mujer, muchos, bueno, con mi mamá hemos discutido he tenido que enseñar y sentarme un poco a enseñarle este asunto, porque cuando dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Quién es esta mujer? María. Los católicos dicen rápido: María. Y yo les explicaba esto porque en Apocalipsis hay muchas figuras literarias que necesitamos entender, no literales. Se está regañando. Entonces necesitamos verlo a la luz de otros pasajes, y no tengo tiempo de explicar esto, solo de decirles lo siguiente: que cuando habla de la mujer, está hablando aquí de algo bien interesante. Voy a hacer una pregunta para que usted entienda esto. Cuando habla de la mujer que estaba para dar a luz,
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea el versículo y vamos a aclarar este asunto. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Porque es bien importante entender el plan satánico, la demonización y los planes que Satanás tenía para detener la venida de ¿quién? Entonces, ¿a dónde nacía? ¿Dónde mandó Satanás a los demonios? Ajá. ¿Qué trató de hacer el dragón? Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Pregunto, ¿de dónde venía la mujer que iba a dar a luz? ¿De qué nacionalidad es esa mujer? Judía. Cuando dice de la mujer que está a luz para dar, que estaba para dar a luz, ¿está hablando de quién? ¿De María o de Israel? De Israel. Él está hablando de Israel. ¿De dónde iba a venir quién? Su hijo. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Devorarlo. ¿Trató Satanás de hacerlo? ¿Cómo lo hizo? Número uno, a través de un rey. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños que estaban recién nacidos. ¿Lo concluyó Herodes? No. Jesús fue protegido a través de propósitos que ¿a dónde fue a parar Jesús? Egipto. Ustedes algunos han preguntado, ¿y por qué Egipto siempre es sinónimo del mundo, pero también sinónimo de protección? Porque Egipto ha sido usado por Dios en toda la historia de la humanidad, y no era la excepción que Jesús pudiera ser protegido por Egipto en este momento. Y fue protegido. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? Matar a Jesús, ¿para qué? Para que usted y yo no nos salváramos. Para que la humanidad no fuera salvo a través de su Hijo. Y quiso detener ese plan. Y cuando Jesús va a la cruz, ¿Satanás estaba contento? Ahora sí, termino con el propósito que ya tenía. Y aquí el pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ella te herirá el calcañar y ella te iba a aplastar la cabeza. Jesús estaba aplastando la cabeza de Satanás, muriendo en la cruz. Correctamente. Jesús estaba pagando el precio de los pecados de toda la humanidad, presente, pasado y futuro, fueron pagados en la cruz del Calvario. ¿Cuánto debo de pagar yo por mi salvación? Nada, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Satanás quiso detener este plan de Dios? Sí, pero Dios no lo permitió. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y si hay alguien aquí que no ha confiado, solo necesita creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para el perdón de pecados. ¿Y saben qué pasó al tercer día? Jesucristo resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para garantizarnos la vida eterna a nosotros. ¿Qué había ofrecido Él? Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Y el plan de Dios ha continuado en los últimos tiempos de la misma manera. Así como la salvación en el Antiguo Testamento fue por fe en el Todopoderoso, ahora la salvación también es por fe en el Mesías Yeshua, que vino a morir en rescate por todos. Ahora, ¿todos serán salvos? No. ¿De quién es la responsabilidad de la salvación? Por eso solo necesitamos presentar el Evangelio a la gente, y Dios obrará a través del Espíritu Santo. Y saben que hay un pasaje de la parábola del sembrador. ¿Cuántas semillas tiene? ¿Cuántas tierras tiene? 4 tierras. ¿Cuántas de ellas son salvos? 3 de ellas son salvos. Una no son salvos.